Derecho penal. Derecho, concepto, es el conjunto de normas que regulan la vida de un ciudadano en sociedad. Este tiene tres acepciones. El derecho objetivo, que designa el conjunto de normas o reglas que rigen la actividad humana en sociedad. Si este no es atacado, será sancionado. Segundo, el derecho subjetivo, que designa esta palabra las facultades pertenecientes al individuo. Y tercero, el derecho como valor, que es el derecho como equivalente a justicia. El objeto de reglamentación de las normas jurídicas es el comportamiento humano, no siendo estas las únicas, porque también están presentes las reglas morales que pretenden dirigir las relaciones del hombre en sociedad. Criterios para distinguir entre derecho y moral. Su principal criterio diferenciador es que el derecho posee característica de coercibilidad, mientras que la moral no la tiene. El deber moral es dirigido hacia mí como persona, donde se es libre de cumplirlo o no, mientras que el deber jurídico es dirigido hacia otros. Control social es la influencia de la sociedad delimitadora del ámbito de conducta del individuo. Toda sociedad presenta una estructura de poder político y económico, con grupos que dominan y grupos que son dominados. Conforme a esta estructura, se controla socialmente la conducta de los hombres. Se controla también el comportamiento propio de los grupos de poder para no debilitarse. Hay grupos más cercanos y hay grupos más marginados del poder, donde se puede distinguir grados de centralización y marginación. Este control social se ejerce a través de la familia, la educación, la religión, medios masivos, entre otros. Clasificación no punitivo. Formalmente no punitivo, con discurso institucionalizado que está presente en escuelas, universidades, policía, tribunales, entre otros. Punitivo con discurso punitivo, que es el derecho penal. Control social. El sistema penal es la parte del control social que resulta institucionalizado en forma punitiva y con discurso punitivo. Punición es una acción y efecto sancionatorio que pretende responder a otra conducta. Brunoto. El control social requiere un mínimo de sociedad con un proyecto en común, a lo que se llama una sociedad organizada. Clasificación del control social. Primero, el control primario. Basa su fuerza en premios y castigos. Son el derecho, la ética y la moral. Como siguiente está el control secundario, que es la formación en el respeto de derechos y libertades dentro de los principios democráticos de convivencia. Ubicación del derecho penal. Dentro del sistema penal ocupa un lugar limitado. Derecho penal de última ratio. El derecho se refiere siempre a las relaciones humanas en diversos ámbitos. En tales ámbitos, el derecho regula siempre las relaciones mínimas que deben operar en cada caso, pues se considera que el derecho solo debe entrar a remediar las infracciones al mínimo ético. Pues bien, el derecho penal regula las infracciones y las consecuencias de esas infracciones al mínimo de ese mínimo ético. Actuando como cobertura residual o última ratio es la última opción a la que se debe recurrir una sociedad por las conductas desviadas. Derecho penal de mínima intervención. Cuando ha fracasado el derecho premial, la religión, la ética, la educación, la moral y cuantas otras vallas traten de sustentar la convivencia humana. Inflación del derecho penal. Cuando no se cumple determinada conducta, se llevan al máximo las conductas posibles a aplicar la pena. Concepto de derecho penal. La legislación penal es el conjunto de leyes que traducen normas que pretenden tutelar bienes jurídicos y que precisan el alcance de su tutela, cuya violación se llama delito y aspira a que se tenga como consecuencia una coerción jurídica particularmente grave que procura evitar la comisión de nuevos delitos por parte del autor. Se presentan dos definiciones. Una de estas es las definiciones objetivas que corresponden al derecho penal en cuanto al ordenamiento normativo. Otra es la definición subjetiva que plantea el problema del ius ponendi, el derecho o pretensión del Estado de lograr la aplicación del derecho penal objetivo. Derecho penal objetivo es el conjunto de reglas jurídicas establecidas por el Estado que asocian al crimen como un hecho y a la pena como su legítima consecuencia. Derecho penal subjetivo son las facultades del Estado para definir los delitos y ejecutar las penas o las medidas de seguridad, ius ponendi. Derecho penal mixto es un conjunto de normas dotadas de sanción retributiva. El derecho penal tiene como finalidad proteger los bienes jurídicos o valores éticos sociales. La legislación penal tiene como meta la seguridad jurídica y objetivo la protección de la sociedad. La legislación penal como meta la seguridad jurídica. La pena tiene efectos sobre la comunidad jurídica como prevención general para los que no han delinquido no lo hagan. Objetivo, la protección de la sociedad como legislación penal. La pena tiene efectos sobre el delincuente como prevención especial para que no vuelva a delinquir. Distinción de lo ético y lo moral.
Lo ético son las pautas de conducta señaladas por la sociedad y la moral son señaladas por la conciencia humana. Desde la parte ética, todo derecho debe tener una aspiración ética porque éste quiere regular la conducta humana y amenaza para que todos los hombres se adapten a sus regulaciones. La pena debe procurar materializar la aspiración ética. Clasificación de las leyes penales. Las manifiestas, que son las impuestas por el Estado, las eventuales son las que habilitan el uso del poder no punitivo y las latentes son las que, con cualquier función manifiesta no punitiva, habiliten el ejercicio de un poder punitivo. El ius ponende es el poder del Estado para imponer una pena. Estado de Derecho, forma política caracterizada por la sumisión del poder al derecho mediante la limitación jurídica de su actividad frente al Estado de policía, en la que el derecho se fundamenta en la división de poderes, y luego está el Estado autoritario, que es la máxima aplicación del ius ponenti. Usos estatales de la fuerza. Primero, la coerción reparadora o restitutiva y segundo, la coerción directa. El sistema penal es el conjunto de agencias que coinciden en la cuestión criminal. Están las exclusivamente penales, como la política, el servicio penitenciario, tribunales penales, órganos políticos y etc. Y otras participan del poder punitivo, pero sus funciones son más amplias. El sistema penal opera ejerciendo un poder punitivo represivo en forma de criminalización. Está la criminalización primaria, que es cuando una conducta está escrita en una ley como delito, y la secundaria, que es el acto del poder punitivo por el que éste recae sobre una persona como autora de un delito. Relación del derecho penal con otras ramas. El derecho penal se encuentra en la rama del derecho público. El derecho constitucional, al ser la Constitución la ley suprema del país, las leyes deben ir acorde a esta. Con el derecho internacional, puesto que las nuevas figuras jurídicas que han surgido hacen necesario contar con ordenamientos que trasciendan las fronteras Estado-nación. Derecho civil, cuando el desconocimiento de las obligaciones producen perturbación del orden público y un especial peligro. El Estado interviene mediante la tutela penal. El derecho comparado, por cuanto éste contempla todo el panorama del derecho, dando lugar a influencias mutuas entre instituciones.